¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. En prisión preventiva quedó el primer ocupa detenido en la comuna de Providencia, donde se le ha declarado la guerra a quienes se tomen viviendas que no son de su propiedad. Este imputado fue acusado de robar a un vecino ubicado a tan solo 2 casas de distancia. Un fenómeno que ha derivado en foco delictual y de poca convivencia, como revisamos en el siguiente informe. Central de línea 57. Central de línea 57, por favor. El ambiente era por lo bajo tenso, y es que un desconocido muy cercano entró a la casa de quienes estaban durmiendo de madrugada. Anda robando ese Juan. ¿Quién está robando? Vecino de aquí, sí. Estamos durmiendo, sentimos un ruido, nuestra ventana de la pieza. Escúcheme, sí. Sí, por favor. No estaba tomando. La alerta llegó al 1414 de Providencia, un supuesto asalto afuera de una casa particular. En definitiva, un robo en lugar habitado. ¡Sale de aquí, weón! ¡Se tomaron esa casa y vienen a robar acá! Muchachos, por favor. Ya. ¡Sale de aquí, mierda! Amigo, tranquilo. Yo estaba durmiendo y escuché ruidos, golpes, gritos. Yo me asusté, pensé que iban a salir disparos para arriba. Era que los ocupantes robaron una bicicleta y se agarraron a golpes con el dueño de la bicicleta. No, si no te echo la culpa por lo que hagan los demás, pero weón, qué rancio, loco, estamos a 3 casas. No sé qué le pasó, pues yo salí y escuché, oh, están robando. Llegaron patrulleros y carabineros, indignación en los afectados. Les habían robado una bicicleta, la que trataron de esconder en esta casa. La mayor molestia es que esa propiedad es donde alojarían sin ser dueños ni arrendatarios, mucho menos invitados. La encontraron deshabitada y hasta hoy siguen ahí. Yo vine hace 2 meses atrás, le habían dado plazo una semana para que se fuera y ahí me lo encontré acá. Tenemos varias casas, creo que son 18, que han sido tomadas por ocupas y que efectivamente generan mucha preocupación en los vecinos. Cuando nos damos cuenta que están entrando en algún lugar, se pueden detener por flagrancia. Después ya cuesta un poco más. Porque algunos llevan incluso meses. Según los antecedentes, se instalan en casas abandonadas por sus dueños o bien de propiedades de inmobiliarias que aún no comienzan su edificación. Fuerzan los accesos y comienzan a vivir sin permiso alguno. Eso ha llevado, según denuncian vecinos, a focos delictivos o de nula convivencia. De la casa siempre están gritando, siempre están haciendo conflicto entre ellos, peleando entre ellos. Están generando solamente robo e inseguridad en el sector. El problema es que los ocupantes que están viviendo acá son una banda criminal. Y eso es lo que más nos tiene preocupados porque en el fondo no podéis estar viviendo con un criminal al lado, ¿no? Por lo general, son casas antiguas de fácil acceso. El hecho de estar deshabitadas las hace más vulnerables. Los ocupas no se dejan ver, cierran con candado los ingresos. Para desalojarlos se requiere autorización del dueño y la respectiva orden judicial. De ahí lo complejo de este fenómeno. Dicha conducta es calificada, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, como un acto ilegal. Pues bien, un juicio de esta naturaleza puede durar en promedio entre 6 y 8 meses en su primera instancia. ¿Saltaste la red algo? No, nada, si está acá afuera, güey. ¿Qué fue? Ya, vale. Alejandro González Montoya fue detenido y formalizado. Un ocupa con varios antecedentes y que habría salido hace poco de la cárcel, aunque ya volvió, quedó en prisión preventiva. ¿Qué le vengo a que con Nino Aguayo? Yo te había hecho. ¿Y a dónde me vio? Yo te había hecho, hermano. Acá la mayor colaboración que podemos tener es justamente de los vecinos cuando vean que están en ese momento entrando. Ese es el momento de intervenir. Tenemos 12 horas para actuar en flagrancia y tratamos de trabajar en conjunto también con los dueños de ese espacio para efectivamente poder sacarlos. Hemos logrado ya sacar algunos. Hermano, esa bicicleta es mía. Ah, se la robaron. Sí, esa Ya, bici un es 22, mía, es robo mi lugar bicicleta. evitado. Acá. Algunos dicen no tener nada en contra de quienes buscan alojamiento. El problema, acusan, es cuando roban a los propios vecinos y generan focos de nula convivencia. Al menos ya hay un primer detenido, habrán más, advierten en Providencia. Una leve mejora, así calificaron los expertos y también el gobierno la cifra de 12,9% de desempleo que entregó el INE. Todo esto en medio de los subsidios al trabajo anunciados por el presidente Piñera, que buscan recuperar 1 millón de plazas laborales. Nos bajaron la cortina en forma totalmente imprevista. Finalmente
estamos quebrados realmente. Un cierre que no se esperaron. La empresa Janssen anunció que la planta ubicada en Los Ángeles dejará de operar y con ello el 50% de los trabajadores quedará en incertidumbre. Muy lamentable lo que está pasando. Mucha gente de Los Ángeles vivía de la Janssen. Gente de temporada, gente de contratista, transporte, comercio, todo se va a ver afectado. Trabajadores que se suman a la gruesa cifra de desempleo que afecta al país, que según el último informe del INE llegó a 12,9%, un número aún preocupante, pero que muestra una leve mejoría. Pasó lo peor ya en materia de desempleo, ¿no? No podemos afirmarlo, tenemos que ver cómo va evolucionando toda esta gente que todavía es bastante en la fuerza de trabajo potencial y cómo eso va a presionar el mercado laboral en los próximos meses. Mercado laboral que de a poco comienza a mostrar una mejor cara. Hasta agosto se han perdido 1.735.000 puestos de trabajo, lo que muestra una disminución comparado con julio, cuando la pérdida de empleos llegó a 1.840.000. Podríamos decir que el trimestre mayo-julio fue el peor en materia laboral. Seguimos en una crisis laboral bastante seria, bastante grave, pero la destrucción de empleos empieza a moderar. Señales de recuperación que desde el gobierno valoraron en un mes en donde se crearon 119.000 puestos de trabajo, una cifra que podría aumentar con los subsidios al empleo, que jugarían un rol fundamental. Van a permitirnos poder ir mejorando estos estándares y ojalá llegar a la meta de recuperar el 1.000.000 de puestos de trabajo que se han destruido en nuestro país. Subsidios que tendrán un foco especial en las mujeres, que siguen siendo las más afectadas. En un año han perdido 846.000 empleos. El impulso, el subsidio, tiene un trato especial para las mujeres. Creemos que es muy importante ayudar a los que más lo necesitan. Y las mujeres tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poder compatibilizar muchas veces el mundo de la familia con el mundo del trabajo. Según los expertos, la cifra de desempleo de 12,9% podría ser mayor si el desconfinamiento lleva a que más personas salgan a buscar trabajo. Por eso, esta ayuda estatal es clave para poder responder a esa demanda. Incertidumbre que suma otro factor, el empleo informal, que tras meses a la baja llegó a 22,6%. El empleo informal va a empezar a recuperarse más rápido que el empleo formal. Y eso tiene que ver con que ante la escasez de oportunidades laborales formales, entonces las personas, para evitar el desempleo, finalmente recurren a opciones de empleo informal. Un mercado laboral que tiene un importante desafío por delante, ofrecer empleos formales y que la pandemia permita a los chilenos salir a trabajar. Bueno, hay buenas noticias para nuestro país en materia de combate al coronavirus. Lo que se sabe, Pascal Fuente con nosotros. Pascal, comienza luego el testeo fase 3 acá en Chile. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que se sabe? Comienza muy pronto, Iván, porque afortunadamente, y tal como lo adelantábamos ayer, el ISP autorizó el inicio de los ensayos clínicos para 2 vacunas, Sinovac y Janssen. Una muy buena noticia, como tú lo estabas planteando, porque tras meses de trabajo conjunto de científicos chilenos, se podrán llevar a cabo las pruebas en nuestro territorio. Quiero mostrarte cómo partimos de un panorama global a lo que tenemos ahora globalmente. Por ejemplo, 151 vacunas son candidatas y están en etapa preclínica. 151, imagínate, una gran cantidad. Pero 41 candidatas adicionales a esas 151 están en etapa clínica. Y de esas 41 candidatas, hay 10 que están en etapa 3, o sea, en los ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos se realizan en distintas partes del mundo. ¿Qué pasa en Chile? Sinovac Biotech, gracias a la autorización del ISP, se va a aprobar en Chile. Son 2 dosis. 14 días después se suministra la segunda vacuna. O sea, aquí estas son 2 vacunas, en el fondo. Una primero y 14 después la siguiente. Exacto. Perfecto. Y Janssen, que es esta filial belga de la compañía estadounidense Johnson & Johnson, también son 2 dosis y la segunda se suministra 56 días después de la primera dosis. ¿Qué pasa con Oxford AstraZeneca, que es la que hemos mencionado en reiteradas ocasiones y también una de las que está más avanzada? Esa vacuna está aún a la espera de la autorización por parte del ISP. Vamos a pasar a la siguiente etapa porque Sinovac Biotech
va a contar con 3.000 voluntarios. Ya se sabe que varios de ellos son trabajadores de la salud que vienen de los centros clínicos de la Universidad de Chile, centros clínicos de la Universidad Católica y otros centros de salud. Y en el caso de Janssen también van a ser 3.000 voluntarios, pero ya hay conversaciones entre la Universidad de Chile y consultorios de San Bernardo, consultorios de Colina e incluso el Hospital Ezequiel González Cortés. O sea, esos son los candidatos para ser testeados con estas dos vacunas que son las más adelantadas y que parten en las próximas jornadas. Parten ya en las próximas semanas, está a la espera Oxford AstraZeneca y CanSino. Pero, ¿cuáles son los plazos? Porque hay muchas preguntas que todavía tenemos pendientes. ¿Qué etapas siguen tras esta aprobación del ISP? ¿Qué otros requisitos deberán cumplir los voluntarios? Son algunas de las preguntas que Aranza Fernández nos responderá en el siguiente informe. El proceso duró un poco más de lo que los expertos calculaban, pero finalmente hay resultado. 2 vacunas contra el COVID-19 ya tienen la aprobación del ISP para comenzar sus ensayos clínicos en la población chilena. Este es un hito muy importante. Chile puede y debe, además, participar en todos estos estudios fase clínica 3 para aprobar, estudiar y ojalá sacar adelante el desarrollo de estas vacunas. En concreto, las candidatas que ya se podrán probar en la población son la de la farmacéutica china Sinovac Biotech y la de Janssen, filial belga de la compañía estadounidense Johnson & Johnson. La primera estará liderada por la Universidad Católica, la segunda por la Chile y en total se aplicarán 3.000 dosis de cada una. La compañía podrá importar ahora la vacuna, va a tener que importarla, ver todos los procesos para que la vacuna llegue en buenas condiciones, la distribución, la cadena de frío, de ahí tiene que ser distribuido a los centros de investigación nuestros y de otros. Y en ese momento entonces vamos a tener la posibilidad de empezar el ensayo clínico. Nosotros tenemos la esperanza, y esto lo digo de forma individual, de esto sea de aquí a 2-3 semanas máximo. Para quienes quieran ser voluntarios hay algunos requisitos. La edad fluctúa entre 18 y 59 años, pero se excluye a embarazadas, a quienes hayan tenido COVID-19 y personas inmunodeprimidas. Principalmente las primeras etapas corresponden a personal de salud y eventualmente, en la medida que el estudio vaya avanzando, se van a incorporar personal de alto riesgo, también probablemente de salud, para poder, en la medida que avance el estudio, considerar incorporar población general. Cada paciente vacunado tendrá un seguimiento hecho por el ISP, etapa en la que se evalúan los efectos que produce la vacuna en la población y cualquier consecuencia adversa deberá ser notificada. Esa vigilancia es súper importante porque de esa manera nosotros podemos saber si es que es mejor la vacuna o hay mayor riesgo. Si hay riesgo, tenemos que dejar hasta ahí el estudio y hay que después analizar si ese riesgo fue por la vacuna o por otra situación adversa, como por ejemplo una patología base. Ese seguimiento puede durar hasta 2 años, aunque eso no significa que necesariamente debamos esperar todo ese periodo para que haya una vacuna definitiva, porque hay otros países que ya han comenzado ensayos clínicos de las mismas vacunas que serán probadas en nuestro país. Puede ocurrir que la fase 3 termine en otros países y que por lo tanto las farmacéuticas quieran postular su vacuna para usarla acá en Chile. En esa situación nosotros hacemos un registro sanitario excepcional que va a estar avalado por esos estudios internacionales, sin perjuicio que el estudio nacional siga su camino. Hay una tercera vacuna, la británica de Oxford y AstraZeneca, que también podría comenzar sus ensayos clínicos en nuestro país. Está a la espera de la autorización del Instituto de Salud Pública, permiso que debería concretarse en las próximas semanas. Próximas semanas ya se deberían empezar a conocer más antecedentes sobre el proceso de reclutamiento de los voluntarios y ya empezar estos ensayos clínicos tan esperados por todos, ¿no, Iván? La próxima semana, en fase 3, naturalmente, en nuestro país no se trata solamente de ponerse de candidato, sino que eso te ayuda al desarrollo científico de la vacuna y, por supuesto, nos deja mejor preparados para eventualmente recibir las dosis necesarias. Así que muy importante. Pascal, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Vamos con otras informaciones. Un alumno o un profesor contagiado implicará que todo el curso debe guardar una cuarentena de 14 días. Así es el protocolo del Ministerio de Educación, que fijó en caso de que se produzcan positivos al interior de colegios que lentamente van a retornar a las clases.
Si las mascarillas y el alcohol gel marcaron la jornada de este martes tras el regreso de 7 alumnos de la Escuela Santa Rita en Pelarco, el panorama hoy era distinto en otro de los establecimientos de la comuna que abrirá sus puertas el 19 de octubre. Más de 200 exámenes PCR realizados de manera preventiva lograron pesquisar que un docente administrativo era positivo para COVID-19, alertando a toda la comunidad escolar. Efectivamente se activaron todos los protocolos, porque la verdad es que para eso justamente era tomar los PCR antes de que cualquier niño ingresara. Y adicionalmente se tergiversó también el ingreso a clases del liceo. El liceo no ingresa mañana, no ingresó ayer, no ingresa esta semana, ingresa recién el día 19 de octubre. PCR tomados cuando faltan más de 14 días para el retorno a clases en ese colegio, mientras crecen las dudas entre los apoderados de la ciudad, que mantiene 3 casos activos. Va en uno nomás si quiere mandarlo hijo al colegio. Si al final no es una vuelta, por lo menos él no. ¿Por qué no? Porque es muy chiquitito todavía y no va a estar todo el día con la mascarilla puesta. ¿Qué es lo que priorizamos? La salud de la persona. Aquí está en riesgo la vida de la persona. Es un tema educacional, social, pero también sanitario de salud. Un caso positivo que puso sobre la mesa cuáles serán los protocolos del país en los colegios donde se detecten contagios. Han elaborado protocolos a seguir ante la confirmación de algún caso COVID, que consideran el cierre de cursos, niveles, ciclos o incluso el establecimiento completo para poder cuidar la salud de todos. De acuerdo al Mineduc, habrá tolerancia cero y cualquier alumno o docente infectado implicará la suspensión inmediata durante 14 días de todo el curso al que pertenece. A nivel internacional, cada país tiene su propia realidad. En Italia el protocolo es cerrar las escuelas en caso de contagios y en España han creado las llamadas burbujas sociales. Todos los alumnos de una burbuja tienen una pulsera de un color para que estamos seguros que podemos ver directamente que los colores están correctos. Los niños pueden ser asintomáticos, pero convertirse en vectores de transfusión. Por eso es muy importante mantenerlos aislados. Es menos grave el que se enferme un niño. Pero sabemos que cuando se enferma un niño o cuando se infecta un niño, podría infectarse también una familia. Y dentro de la familia van a haber adultos y esos adultos podrían pasarla bastante mal. En el Colegio Pumahue de Colina tienen todo listo para reabrir, incluso un protocolo interno en caso de detectar contagios entre sus 1.350 alumnos. Va a depender de dónde fue el foco de contagio, el cómo nosotros vamos a actuar con un comité interno que va a evaluar, pero hoy día no es necesario suspender para todo el colegio si tenemos casos aislados. Esto tiene que ir acompañado con una trazabilidad y de la mano con las otras medidas preventivas que también se han ido definiendo. También que toda la comunidad tenga mucho conocimiento respecto de cada una de las medidas y los protocolos que se deben ir tomando. En la región metropolitana, Pirque ya tiene todo listo para la vuelta a clases y este miércoles fue inspeccionado por las autoridades a la espera de recibir a buena parte de sus alumnos en las próximas horas. A nivel país, son 52 los colegios abiertos, mientras otros 177 esperan la autorización del Mineduc. Fue un fracaso total. La oposición no pudo cerrar su acuerdo para primarias municipales y de gobernadores regionales y las conversaciones concluyeron además con polémica. Esto luego que la presidenta de Revolución Democrática abandonara la reunión para dirigirse al CERVEL e inscribir un pacto que solo incluye al Frente Amplio. La ex nueva mayoría acusó que lo hizo a sus espaldas, a la misma hora que Chile Vamos sí lograba un acuerdo. Nunca había visto algo como lo que aconteció hoy día. Mira, a esta altura no sé lo que va a pasar. Hay partidos que no creen en las primarias de verdad. Y nos parece que es una pésima práctica caer en las acusaciones de lado y lado. Sin exclusiones, sin blindaje. Si es por blindaje, hay algunos que son acorazados en esto, no nosotros.
Lo calificaron como un bochorno, un verdadero fracaso. Si hasta hace pocas horas todos en la oposición exigían unidad, en esta jornada quedaron en evidencia todas las divisiones y diferencias luego que, con escándalo, concluyeran las negociaciones que buscaban establecer primarias para alcaldes y gobernadores regionales. En definitiva, no hubo acuerdo para inscribir un pacto común en estas elecciones. Enfrentamiento entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Los primeros acusaron a los segundos de establecer condiciones para llegar a un acuerdo, unas que, según dicen, no cumplían con ningún parámetro democrático que asegurara igualdad de condiciones. Vieron que los demás partidos se excluyeran en la región, en ciertas regiones, para ellos ir a primaria. Primero Unidad para el Cambio llegó con esa tesis, hoy día se sumó el Frente Amplio, vino a pedir que nos excluyéramos en 6 regiones para ir de primaria. Eso no son primarias, eso es faltarle el respeto a la gente. No es verdad. El Frente Amplio de inicio a fin mantuvo su disponibilidad de competir en las 16 regiones, sin exclusiones, sin privilegios y sobre todo sin blindajes. El Partido Socialista fue el epicentro de tensas negociaciones, en donde durante toda la jornada se enfrentaron las fuerzas de oposición. El Frente Amplio exigió que el PC no fuera excluido, pero las pretensiones comunistas estaban lejos de satisfacerse. Cerca de las 5 de la tarde, hora límite para inscribir los pactos en el CERVEL, se produjo la imagen de la polémica. Catalina Pérez, presidenta de RD, corriendo a la sede del servicio electoral para inscribir su propio pacto frente amplista, mientras al interior del PS dirigentes de la oposición, incluidos los representantes de Revolución Democrática, seguían negociando. El acuerdo se convertía así en un escándalo. Mientras estábamos dialogando y acercando posiciones, se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias. Pacto que comenzaba a materializarse en el CERVEL, el que solo consideraba al Frente Amplio, el que dejaba fuera a Convergencia Progresista. Tenemos todavía hasta las 5 para esperar a otras fuerzas políticas, que es, ojalá, inscribir primarias con todas las fuerzas de oposición. Fue ahí cuando los ánimos comenzaron a encenderse y la molestia de algunos presidentes de la oposición se hizo evidente ante la realidad de que ya no habría un pacto común para la elección primaria de alcaldes y gores. Nosotros estábamos por primarias en las 16 regiones y algunos que hablan en el mismo sentido de unidad y de primarias llegaron pidiendo blindajes. Y hay conglomerados que saben que tienen la mayoría de votos y pueden ganar todas las elecciones, entonces estaríamos nosotros entregando nuestra votación sin una compensación. Finalmente, el Frente Amplio fue el único conglomerado que participó en las negociaciones que se inscribió como pacto ante el CERVEL. Es evidente que los sectores conservadores tienen mayor capacidad de ponerse de acuerdo que la oposición. Así lo reconocía el presidente del PS, porque a esa misma hora en el CERVEL Chile Vamos Juntos, como conglomerado, inscribía su pacto para primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Estamos conformes, después de una larga jornada de conversación, de diálogo, que finalmente hayan sido las primarias el método que se ha elegido dentro de Chile Vamos. Fue el primero en anunciar el acuerdo en el oficialismo a tan solo 2 días de llamar a Chile Vamos a competir en primarias sin condiciones ni cupos protegidos. Las negociaciones fueron intensas por largas horas en la sede de la UDI. Los presidentes de partidos hicieron sus cálculos hasta llegar a un acuerdo. Eso demuestra la solidaridad de nuestra coalición. Siempre dialogando uno encuentra solución a los problemas. Las conversaciones por horas estuvieron entrampadas en municipios como Recoleta, Padre Las Casas, Antofagasta, Viña del Mar, Cauquenes y Vitacura no se lograba acuerdo. Esta última comuna era un punto sensible para RN, que no quería ceder el cupo de su alcalde Raúl Torrealba, que lleva 6 periodos en el cargo. Aún así, Renovación Nacional se abrió a competir ahí y también en Lo Barnechea. Creo que el que mantiene se va a hacer más insostenible en el tiempo y por lo tanto hay que dar señales. Estamos seguros que vamos a retener por las urnas las 2 comunas y por lo tanto no estamos corriendo riesgo alguno. Por momentos trascendió que a cambio la UDI permitiría primarias en Las Condes y Providencia, encabezada por sus presidenciables Evelyn Matei y Joaquín Lavín, situación que fue descartada por la presidenta gremialista. La verdad es que son candidatos que hoy día en principio van a la reelección, es un tema que se tiene que evaluar más adelante y por lo tanto no valía la pena centrar la discusión en una situación que eventualmente es hipotética. Finalmente, Chile Vamos inscribió primarias mientras la oposición se enfrenta con polémica. Un bochorno, un fracaso, como en privado lo calificó la propia centroizquierda, unidad que está muy lejos en la oposición.
ahora. Bueno, actualizamos lo que está ocurriendo en el CERVEL, porque luego de esta polémica que revisábamos recién con el Frente Amplio, finalmente la ex nueva mayoría logra acuerdos. Se lo preguntamos a Agustina Álvarez con los detalles. Agustina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Iván, muy buenas noches. Así es, porque lo veíamos recién en la nota, luego de que la oposición en su conjunto no lograra llegar a un acuerdo e incluso el Frente Amplio llegara a eso de las 5 de la tarde a inscribir su pacto electoral, pero de manera individual. Lo cierto es que nacieron nuevas negociaciones al interior de la oposición, precisamente en lo que es la ex nueva mayoría, en conjunto también con el Partido Progresista y el Partido Ciudadano, que crearon entonces un nuevo acuerdo, el Pacto de Unidad Constitucional, para enfrentar entonces estas primarias municipales a desarrollarse el próximo 29 de noviembre. En total van a ser 6 partidos los que están incorporados en este nuevo pacto. Dicen que van a participar en las primarias de las 16 regiones de nuestro país, sin blindaje, sin restricciones. Tenemos declaraciones, pasemos a escucharlas. Creo que esto fue un papelón en la mañana y al inicio de la tarde, pero creo que con madurez las fuerzas políticas que de alguna manera tenemos una tradición democrática, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Dada la decisión que tomó el Frente Amplio, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra responsabilidad de inscribirnos y de representar a una parte muy importante de la oposición. El plazo que establece la ley es hasta las 12 de la noche. La ley está por sobre el instructivo. Justamente porque una también de las dudas que se tenían era si iban a alcanzar entonces a inscribir este nuevo pacto, porque por protocolo COVID solamente el plazo estaba hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, acá los dirigentes de estos partidos políticos abogaron a la ley y desde el CERVEL se les autorizó entonces a correr este plazo desde las 5 hasta las 8 de la noche, en donde finalmente entonces dieron el vamos a ir en conjunto, unidos a estas primarias municipales, pero como oposición divididos, porque el Frente Amplio entonces ya había inscribido su pacto electoral durante la tarde de este miércoles. Bien, Agustina, muchas gracias. Buenas noches. Frontera Global. No tuvo nada de fácil la tarea de Chris Wallace de la cadena Fox News en el debate presidencial de anoche. La verdad es que las críticas en redes sociales y en los medios más formales fueron constantes. Falta de ideas, ataques personales, interrupciones, descalificaciones. Estamos con Anwar Farran, quien tiene los detalles de lo que fue este primer cara a cara entre el presidente Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, Iván? Un gusto saludarte. Bueno, fíjate que para muchos lo que vimos anoche, lo que ocurrió anoche, refleja fielmente lo que está pasando en Estados Unidos con una sociedad muy, pero muy polarizada. Fíjense ustedes que los propios norteamericanos tildaron este debate, el debate de anoche, de un verdadero bochorno. Y los expertos, los entendidos en el tema, han dicho que este cara a cara se bailó, se debatió, se jugó, Iván, al estilo, al ritmo del polémico presidente Donald Trump, porque como bien decías tú, hubo ataques, hubo una serie también de acusaciones y también hubo una serie de interrupciones. Fue muy, pero muy criticado, ¿no es cierto?, el moderador, el periodista Chris Wallace de la cadena Fox News se convirtió en el tercer protagonista del debate. En su condición de moderador tuvo que lidiar con las interrupciones, especialmente del presidente Donald Trump. Veamos un extracto de lo ocurrido anoche. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. And we will protect people with pre-existing conditions. I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Chris, we want to get rid of it. I understand it, sir, but I have to give you roughly equal time. Please let the Vice President talk. Gentlemen, I hate to raise my voice, but it seems to be, why should I be different than the two of you? If we allowed both people to speak with fewer interruptions, I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting than he has. That's all right, but he does plenty. You know, if you want to switch seats... We could very quickly. I never said it. Okay. That is what he did. Sir, you're done in this segment. He called the military stupid bastards. I did not say it on tape. He said stupid bastards. He said it. Stop. I would never say that to the military. Play it. Go ahead. Bueno, ahí estaba entonces... Muy difícil. Lo que pasa, Noel, es que a lo mejor es sencillo el día después, como dice la gente con el diario el lunes, criticar lo que hace Wallace, pero con personalidades como la del presidente Trump, y además que Biden cayó exactamente lo mismo, lo tilda de payaso un par de veces.
Muy difícil el papel que le tocó. Fíjate tú que yo pensaba el trabajo que tuvieron los profesionales que estaban haciendo las traducciones del inglés al español, porque hablaba uno encima de otro y la verdad que fue bastante difícil. Comentábamos al comienzo de Frontera Global que los propios norteamericanos habían tildado esto de un bochorno. Y ahora en nuestra pantalla vamos a ver cuál fue la percepción, ¿no es cierto?, la percepción del primer debate presidencial. Bueno, hubo una opinión marcadamente negativa. Fíjate, Iván, mira, 83% de las personas dijeron que este había sido un debate, como yo te decía, bastante bochornoso, irritante incluso dijeron. Y la opinión positiva es bastante baja. Estamos hablando solamente de un 17%. Y es lo que decíamos al comienzo de Frontera Global. Está reflejando la polarización que hay en Estados Unidos. Pero bueno, también tenemos un informe. Duró 90 minutos, fue seguido con atención en casi todo el mundo y estuvo marcado por los insultos y las interrupciones. Este martes se desarrolló en Cleveland el primero de los 3 debates con miras a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Pero ¿quién fue el ganador de este tenso cara a cara? Lo revisamos a continuación en el siguiente informe que hemos preparado. Caótico, marcado por los insultos y el exceso de interrupciones. De esta forma transcurrió el primer cara a cara entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Un esperado primer encuentro que para muchos refleja el real estado de la política norteamericana. Los aspirantes a la Casa Blanca se enfrentaron en 6 temas establecidos por la Comisión de Debates Presidenciales. El primero fue el historial de Trump y Biden. Luego hablaron sobre la Corte Suprema. Y fue aquí donde se generó una de las primeras polémicas cuando el candidato demócrata le dijo al republicano directamente: ¿por qué no te callas? Because the question is, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Gentlemen, I think we've ended this. He's going to pack the court. We have ended climate change. El presidente Trump mostró un tono mucho más agresivo durante los 90 minutos que duró el debate. La pandemia del coronavirus fue tema, pero también lo fue la economía. Es acá donde Donald Trump le dice al ex vicepresidente que ha hecho mucho más por los Estados Unidos que Joe Biden en casi medio siglo de labores como senador. You're the worst president America has ever had. Hey, Joe, let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Uno de los momentos más álgidos en este debate fue cuando Trump hizo perder la paciencia a Biden, señalando que el republicano era un payaso. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. You just lost the left. You agreed with Bernie Sanders on a plan that's absolutely agreed do you have any idea what this clown's doing? La situación entre ambos candidatos estuvo tensa, pero mucho más cuando Trump habló sobre el hijo del demócrata, al que acusó de ser expulsado del ejército por consumo de cocaína. My son was in Iraq. He spent a year there. He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind there were heroes. Really? And I resent. Are you talking about Hunter? Are you talking about Hunter? I'm talking about my son, Beau Biden. You're talking about. I don't know Beau. I know Hunter. Yeah, Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He wasn't dishonorably. Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you became vice president, he made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, that is simply and various not other places. True. He made a fortune. En Estados Unidos existe el voto postal y debido a la pandemia se espera que el número de sufragios por correo aumente notoriamente. Eso añade una dificultad extra a los comicios porque lo más probable es que el resultado de la elección del 13 de noviembre no se sepa esa misma noche, sino que días después. Biden dijo que aceptaría el resultado, pero Donald Trump condicionó aquella decisión. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. De esta forma llegó a su fin el primer cara a cara realizado en Cleveland. Sin embargo, aún quedan 2 debates más. El próximo se realizará el 15 de octubre en Miami, mientras que el tercero y último será el 22 de octubre en Nashville, estado de Tennessee. Bueno,
Fíjense ustedes que Trump ha recibido fuertes críticas por no condenar a los supremacistas blancos en Estados Unidos. Y bueno, también decíamos que el debate se extendió por 90 minutos. De esa hora y media, Donald Trump habló, fíjate tú, Iván, 39 minutos y 6 segundos. Lo que hizo y la palabra que tomó Joe Biden fue de 37 minutos con 56 segundos. Eso fue lo que habló el candidato demócrata. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, bueno, los resultados de encuestas. Hubo muchas encuestas, pero esta al menos da como ganador a Joe Biden con un 48% y un 41% para Donald Trump. Un 10% dijo que esto había sido un empate. Insisto, hay varias medios de comunicación que han hecho encuestas, pero esta, al menos de YouGov, es la que estamos presentando, que es una empresa que se dedica a los datos. Y fíjate tú también, Iván, que los periódicos, por supuesto, reaccionaron, ¿no es cierto?, al primer debate presidencial con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre. The New York Times, con conversaciones cruzadas, mentiras y burlas, Trump pisoteó el decoro en un debate con Biden. The Washington Post, Trump se sumergió el debate en feroces riñas. Y tenemos también otros titulares acá en nuestra pantalla. Los Angeles Times, una noche de insultos y acusaciones mientras Trump interrumpe reiteradamente en debate. Y finalmente The Wall Street Journal, Trump y Biden chocan en un primer debate polémico. ¿Qué es lo que viene ahora, Iván? Bueno, el próximo 15 de octubre será el segundo debate, esto en la ciudad de Miami, y el tercero será el 22 de octubre en la ciudad de Nashville, todo esto en el estado de Tennessee, así es que vamos a estar muy, pero muy atentos a todo lo que ocurra con las elecciones allá en Estados Unidos. Sí, ya se anunció el cambio de formatos para evitar precisamente esto, que es como la pelea callejera en un debate presidencial, donde uno esperaría que en momentos tan complejos como lo que está enfrentando el mundo, Estados Unidos especialmente, no el país más afectado por el coronavirus, hubiera más ideas puestas sobre la mesa, cuestión que no ocurrió mucho anoche. Anuar, muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Un presupuesto enfocado en la generación de empleo y la reactivación económica. Esos serán los principales ejes del gasto público 2021. El gobierno anunció, de hecho, que la recuperación de las pequeñas y medianas empresas será prioridad, mientras que educación y trabajo se convirtieron en los ministerios que concentran la mayor cantidad de recursos de cara al próximo año. Volvieron las mesas ocupadas, volvieron los almuerzos, los restaurantes se ponen de pie. Lo que no ha llegado son subsidios directos. Los créditos sirvieron para mantener la cadena de pago, pero estas pymes ahora piden que de cara al 2021 llegue ayuda directa. Que nos ayudaran a que efectivamente pudiéramos mantener en pie estos protocolos para que tengamos una apertura en los siguientes pasos igual de exitosa a la que hemos tenido ahora. Inyección de recursos que el gobierno incluyó en el presupuesto de la nación para el próximo año, uno que busca combatir los efectos económicos de la pandemia. Y este presupuesto será el presupuesto del trabajo y la recuperación económica, teniendo como prioridad central las principales necesidades de las familias chilenas. Las pymes tendrán un fondo especial de $120 millones, subsidios, capacitación, acceso al crédito, capital de trabajo y digitalización serían los ejes que permitan la recuperación del sector. Existen recursos para poder inyectar liquidez a través de subsidios al emprendimiento. 150.000 millones de pesos, un fondo que va a administrar el Ministerio de Economía para las pymes. El presupuesto 2021 contempla recursos totales por $73.000 millones, un 9,5% más que el de 2020. Y los principales aumentos en las asignaciones se registraron en los ministerios de Obras Públicas, Trabajo y Vivienda, 3 carteras que con esos dineros deberán buscar las fórmulas para reactivar el mercado laboral. Va a ser clave de que el gobierno pueda canalizar estos recursos en proyectos concretos, de fácil ejecución, que no requiera mucho tiempo para que se concreten, va a ser claramente mucho más eficiente. La construcción es una de las herramientas más eficientes para generar a través del empleo directo y todo el empleo indirecto que está asociado a esa actividad, tratar de tener una recuperación lo más rápido posible. Este miércoles el gobierno ingresó el proyecto al Congreso, donde comenzará su discusión, un presupuesto que tendrá la segunda mayor expansión de los últimos 10 años. Estamos recibiendo 100 como ingresos como Estado de Chile, estamos gastando 150. La 50 diferencia es un déficit que hemos tenido que financiar rompiendo el chanchito con nuestros ahorros del pasado.
Si como ejemplo transformáramos el presupuesto total en 100 pesos, 20 se destinarán a educación, 17 a trabajo y previsión social y salud, 6 pesos al Ministerio del Interior y también a obras públicas y 5 a vivienda y urbanismo. Una propuesta que ya generó reacciones. Es muy extraño que destine tan pocos recursos a la pyme. No sé qué le pasa al ministro con las pymes. Destinar solo 120 millones de dólares para un programa de apoyo a las pymes es absolutamente insuficiente. El gobierno ha acertado en dónde están los puntos esenciales. Trabajo y reactivación, que son los ejes para que la pandemia no se transforme en un drama económico. Comienzan 2 meses de tramitación parlamentaria donde el Ejecutivo espera alcanzar acuerdos y así despachar antes del 30 de noviembre el presupuesto 2021. Oiga, atención con lo siguiente. Fíjese que los garzones de la tradicional fuente de soda El Dominó están denunciando que la propina que reciben deben ahora repartirla con los jefes. Ellos aseguran que sin explicación alguna recibieron la noticia cuando el local reabrió sus puertas luego de la cuarentena. La empresa le respondió. ¿Quería saber lo que dijo? Mire. Rápido y al paso, características de un clásico nacional. Especialidad, vienesas con mayo casera, dinámica, a lo pobre o sola, para todos los gustos. Manuel siempre fue un cliente habitual. En pandemia, la principal sucursal está cerrada. Él dice, imposible que alguien de su generación no haya pasado a comer aquí. Tradicional, muy bueno, de mucha calidad y excelente. Él también se llama Manuel. Hizo un break en sus trámites para pasar, pero al otro local ubicado en Ahumada. Hace unas semanas reabrió. Un lomo italiano. ¿Qué tal? Excelente, espectacular. Tenía ganas desde que empezó la pandemia. Pero el regreso no ha sido fácil para los trabajadores o conocidos maestros del dominó. Al volver de una extensa cuarentena se encontraron con sorpresas. Denuncian, ahora la propina que reciben es repartida entre ellos y los jefes. Está mal, pues nunca se ha hecho esto. O sea, la disposición de que esto ha sido siempre de los garzones. O sea, la propina siempre ha sido de los garzones. Maestro, 2 dominó, una frambuesa, por favor. Históricamente esta fuente de soda juntaba la propina en un fondo común. Luego esa plata se repartía entre garzones y el personal de la cocina. Todo cambió, dicen ellos. Era un ingreso seguro e importante para su bolsillo. Desde después de vuelta a la pandemia, la empresa decidió que teníamos que darle la propina hasta a los jefes, lo cual encuentro que no es justo, debido a que los jefes ganan arriba de 700, 800, hasta 1 millón de pesos. Y nosotros ganamos 320.000 pesos. En Dominó y a través de un comunicado desestimaron la denuncia de los trabajadores. Negaron que la empresa está interviniendo en la forma en que se reparten las propinas y que a diario se entrega la totalidad a los colaboradores. Sin embargo, Marco Garzón niega que sea así. Desde que volviste, te reintegraste, ahora la propina se reparte ¿a quiénes? Más allá de los garzones, a la gente de la cocina. A la gente de la cocina, a los jefes, a todo el personal prácticamente, todo el personal. El sindicato acudió a la inspección del trabajo para denunciar el caso de las propinas. Hay 2 versiones, la de ellos y la de la empresa. De momento, los garzones del dominó solo piden que todo vuelva a ser como antes para seguir atendiendo con el entusiasmo de siempre a sus fieles clientes. El alcalde de Concón anunció que evalúa suspender el show pirotécnico de fin de año en la comuna. Esto como medida sanitaria para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de coronavirus. Pero, ¿qué pasará con el Año Nuevo en el mar, en Valparaíso y en la Ciudad Jardín? Mire. Es el espectáculo pirotécnico más extenso del mundo. Más de 20 kilómetros de costa iluminados cada 31 de diciembre.
Viña del Mar, Valparaíso y Concón unidos en esta fiesta, aunque este año el alcalde Óscar Sumonte se la jugará por la suspensión del evento. Si legalmente se le permite, Concón no tendrá fuegos artificiales para recibir el 2021. Encuentro que para la seguridad de nosotros sería bueno. Creo que, no sé, un gasto de plata innecesario, no está de acuerdo con lo que estamos viviendo. Ese es el temor, que venga mucha gente, entonces traigan problemas y se haya rebrote, entonces lo que se han ido haciendo se echa para atrás. Estamos proponiendo la no realización en nuestra comuna de los fuegos artificiales este año. Hemos conversado con la empresa que es de España para buscar una alternativa para definitivamente este año no hacer nuestros fuegos artificiales. Y cuenta con el apoyo del rubro gastronómico. Locatarios prefieren sacrificar el dinero que ganan la noche de Año Nuevo, pero contar con un verano seguro y abierto a los visitantes. Hoy, en fase 3 de la pandemia, no quieren arriesgar el camino ganado. Si durante todo este tiempo nos hemos cuidado para que no haya un rebrote en Concón, y Concón está súper bien, versus que vaya a ocurrir esto en el verano y nos afecte en pleno verano que tengamos que parar. Me parece que es una decisión súper acertada, nos puede afectar en ámbitos lucrativos enormemente, pero acá hay algo que va por sobre lo lucrativo, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo porque no queremos poner en riesgo el avance que se está produciendo. En Valparaíso, en tanto, es otra la historia. Aunque algunos porteños apoyan la suspensión del espectáculo, el rubro gastronómico y hotelero confía en que los festejos de Año Nuevo les permitan recuperar lo perdido en los últimos meses. Son más de 50 años de tradición y el evento jamás ha sido suspendido. Son una tradición acá en Valparaíso, pero como ahora estamos en pandemia, realmente deberían suspenderse. Porque van a estar todos juntos, y usted sabe que van todos al puerto. No debería hacerse porque se acumula mucha gente. La celebración de los fuegos artificiales en Valparaíso es un patrimonio cultural. Permitiría estimular que la generación de nueva movilidad en la actividad tenga efectos económicos productivos. Si bien evaluarán las posibilidades, descartan de plano la fiesta en Plaza Sotomayor. Está descartada completamente la fiesta que tradicionalmente se realiza en la Plaza Sotomayor. Y vamos a estar en conversaciones tanto con el alcalde de Concón como la alcaldesa de Viña del Mar para poder tomar la mejor decisión. La alcaldesa de Viña del Mar, por ahora, ha preferido guardar silencio y aunque el alcalde de Concón ya adelantó su intención de suspender el espectáculo, primero debe chequear si legalmente puede hacerlo con un contrato de por medio. En los próximos días se sabrá si el anuncio se hace efectivo o simplemente se queda en las intenciones del mandamás de la capital gastronómica, como cuando se animó a poner rejas en las playas y no le quedó más opción que retirarlas. Bueno, venimos de ver lo que estaba pasando con los fuegos artificiales en el borde costero. Estamos con Marcelo Lagos como todas las semanas, pero hablando, Marcelo, de un fenómeno que también se da en la costa, las marejadas. 42 llevamos este año, que es más de todo lo que ocurrió durante el 2019. Un fenómeno cada vez más recurrente. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Iván. Todo indica que la estadística y la recurrencia, como bien dices, de este tipo de eventos va en franco aumento. Y las marejadas hacen noticia. Todos los inviernos, incluso los veranos, sobrepasan bordes costeros, inundando la zona costera y significando un costo relevante para todo lo que es las obras de protección, el turismo, actividades del borde costero, que ciertamente son escenarios muy llamativos y tentadores, como lo que discutíamos previamente con los fuegos artificiales en la zona central de Chile. Bueno, y lo veíamos también en la transmisión que hacíamos hace un instante en redes sociales, Marcelo. ¿Por qué este año más que el año anterior y también por qué es un fenómeno creciente que ha ido cambiando en el último tiempo, que tengamos estas marejadas más intensas y más frecuentes? Las marejadas son un proceso natural que ha ocurrido siempre. Sin embargo, su agresividad y su recurrencia ha tomado palco, ciertamente ha hecho noticia por el sobrepaso, porque ciertamente impactan en la zona costera, inundan y generan daño. Particularmente desde el año 2013, que ya tenemos registro detallado de estas, y hoy día hay todo un monitoreo y un sistema de alerta temprana monitoreado por universidades, por el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, entre otros, que ciertamente que nos avisan con anticipación y nos preparamos. Todo indicaría que acá hay componentes de cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático, generado principalmente por los humanos, tiene consecuencias y efectos. Aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, ¿cierto? Y
podría ciertamente en el mediano y largo plazo ciertamente demostrarse que la frecuencia e intensidad de las marejadas hoy día tiene una componente también humana. Bueno, Marcelo, en este segmento normalmente nosotros estamos viendo los fenómenos con los cuales convivimos, pero también cómo planificar a futuro. Mientras vemos una gráfica que tenemos apoyándonos precisamente para esto, preguntarte dónde se generan estas marejadas. Y no solo eso, tú decías que hay un esfuerzo por sistematizar el estudio de las marejadas y de esa manera también decir, bueno, esta es una marejada de tal o cual es característica para que la gente maneje esa información y sepa cómo reaccionar. Totalmente. Bueno, todos bien conocemos la posición de nuestro país en el planeta y la principal fuente generadora del oleaje, de las marejadas, ¿cierto? Surge de las tormentas y los frentes en la zona más austral, en el sur, donde las ondas se propagan y llegan como los famosos frentes de mal tiempo con viento y lluvia, afectando principalmente desde la dirección sur-oeste. Gran parte de nuestras instalaciones costeras, nuestros puertos, nuestras ciudades costeras están protegidas generalmente del suroeste. Sin embargo, cuando ellas llegan, pueden ser importantes, pueden impactar, pueden sobrepasar y afectar a la navegación y la infraestructura cercana a la costa. Particularmente tienen periodos que bordean los 5 segundos, pero cuando llegan a los 13 segundos, ciertamente son periodos que pueden ser que el oleaje sea muy peligroso. Recuerden que el periodo es el tiempo que una onda demora en hacer una oscilación completa. A diferencia, cuando las tormentas ocurren en el hemisferio norte, la situación es distinta, porque evidentemente nosotros estamos en la época estival, estamos en el verano, por ejemplo, y en el norte están en el invierno. Entonces, las costas de Japón, de Kamchatka, a miles de kilómetros, a incluso más de 15.000 kilómetros, se producen focos de tormenta donde el oleaje se propaga, pero dado que recorre mucha distancia, este periodo va envejeciendo, se hace más largo e incluso pueden alcanzar periodos superiores a 20 segundos. Y en esos casos son oleajes que llegan a la costa, que en altura de ola significativa, no son muy llamativos, pero ciertamente llegan con mucha energía a la costa y sobrepasan. Eso generalmente llama la atención cuando la gente ve estos oleajes que se ven inofensivos, se acerca a la costa a sacarse una selfie, a provocar al oleaje, y hemos tenido incluso víctimas producto de esa arriesgada decisión. Bueno, pregunta, ¿se puede anticipar un oleaje? ¿Cuál es la escala? Pero antes de eso, Marcelo, sabemos, las marejadas que están presentes también significan un desafío para la infraestructura, sobre todo para el borde costero. ¿Cómo mitigar el impacto? Lo vemos en el siguiente informe. Chile cuenta con 6.435 kilómetros de línea de costa, longitud que si le agregamos las islas supera los 83.000 kilómetros. Territorios que están ampliamente expuestos a numerosas amenazas provenientes del mar. Destacando en el último tiempo las marejadas debido a su recurrencia y a su gran impacto en la zona costera. Las marejadas pueden producir inundaciones en las zonas costeras, erosionando playas y acantilados y generando gran impacto en la infraestructura de nuestras costas. Aquí, en Viña del Mar, Playa Miramar desde principios del siglo XX era un lugar ampliamente visitado por turistas. Hoy día, la playa es absolutamente inexistente. Efectos del cambio climático, donde la erosión de playas afecta a gran parte del mundo, donde Chile no es la excepción. En los últimos 50 años nos hemos dado cuenta, a partir de estudios generales de modelación, de que en todo Chile, desde Arica hasta el Cabo de Hornos, ha habido un incremento en la frecuencia y en la intensidad de las marejadas. Recientes estudios en Chile confirman que a lo menos el 80% de nuestras playas presentan algún grado de erosión. Por ejemplo, la playa de Hornitos, una de las más afectadas, con una disminución de 2,6 metros por año. De repente venían unas bolitas pocas, salían del muro hacia afuera, pero poca cosa. Pero ahora como que ya es como mucho. Nunca habíamos visto algo así, jamás. En 2015, las marejadas fueron muy agresivas aquí. Incluso inundaron toda la zona costera, afectando infraestructura y locales comerciales. Las alturas registradas alcanzaron hasta 10 metros. Olas que hicieron desaparecer la playa de Caleta Portales. Hoy día, por ejemplo, ya llevamos el aviso número 42
y el año pasado terminamos con 40 avisos. Hasta agosto del 2015 era todo normal. Teníamos las típicas de invierno marejadas. En el invierno fueron muy fuertes, hicieron mucho daño. Y yo me refiero que es al cambio climático que hay en el mundo en estos momentos. ¿Pero a qué se debe la agresividad de las marejadas? ¿Es consecuencia del cambio climático? Entre otras funciones, el Servicio Meteorológico de la Armada monitorea el comportamiento de las olas del mar. Un oleaje de menor altura y de menor periodo puede causar también importantes daños porque entra en la misma dirección en donde tenemos abierta esa bahía. Parámetros como la altura de ola, su periodo, la longitud de onda y la dirección son detalladamente registrados. Chile ha estado acostumbrado a los frentes que se originan en el sur del país en invierno y que generan marejadas que provienen del suroeste. Pero ¿qué pasa cuando los sistemas frontales se generan en el hemisferio norte? El periodo de verano de nosotros, lo que es el invierno boreal, se produce en el hemisferio norte un sucesivo paso de sistemas frontales. Entonces es en la época justamente de verano de nosotros, en donde esperamos también el tren de olas que afecta con dirección noroeste. Y ese también es de extremo cuidado para nosotros en su emisión, por cuanto a que principalmente las bahías de nuestro litoral nacional están abiertas a esa componente, al noroeste. Estas son las más peligrosas. Pueden viajar hasta 15.000 kilómetros y pese a que no tienen la altura de las de invierno, tienen más fuerza y pueden sobrepasar. Borde costero que en 2015 sufrió ante la fuerza de las olas. El Caleuche, el Círculo de Dirección Naval, fueron algunas de las instalaciones gravemente dañadas. El impacto de las marejadas no solamente se concentra en zonas urbanizadas. En ambientes naturales también hay consecuencias, como son los humedales. Aquí, el humedal de las partes bajas de la desembocadura del río Aconcagua es un ejemplo de ello. Los humedales tienen múltiples servicios ecosistémicos. Uno de ellos es ser amortiguadores, por ejemplo, de la acción del mar, como las marejadas. Sin embargo, la intensa acción humana los ha perturbado enormemente y es por ello que también debemos cuidarlos. Las proyecciones también indican que a mediados de siglo esa tendencia va a seguir la misma línea e incluso en la zona central de Chile va a haber un aumento en la intensidad de estos fenómenos. Las playas urbanas eventualmente a fin de siglo van a desaparecer, las de acá. Durante las últimas décadas, numerosas obras de mitigación estructural se han instalado en las costas para convivir con las amenazas del mar. Sin embargo, estos enrocados hoy día no han sido suficientes. Medidas de corto plazo orientadas, por ejemplo, a pronosticar el sobrepaso en paseos costeros como este, con varios días de anticipación, cosa que la gente no se vea afectada. Y en segundo lugar, con estructuras que sean capaces de abordar estas nuevas condiciones de diseño que son incremento en el nivel del mar y marejadas más potentes. ¿Cómo estamos integrando la incertidumbre de los futuros escenarios? Las marejadas año a año se manifiestan de forma más agresiva y en nuestro país tenemos numerosos asentamientos costeros ampliamente expuestos. El cambio climático nos pone grandes desafíos. Seguimos de inmediato con Marcelo Lagos, pero antes les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y como veíamos recién en este reportaje preparado por Marcelo, naturalmente nos plantea desafíos, Marcelo, y es muy interesante saber cómo lo hacemos para convivir con este fenómeno de naturaleza también, las marejadas, cada vez más frecuentes, cada vez más crecientes. Es muy interesante el tema de las marejadas porque generalmente se subestima su peligrosidad e impacto, pero evidentemente las consecuencias que está teniendo en erosión de playas, en inundación de zona costera, en impacto en turismo y en ambientes naturales, cada vez ciertamente llama más la atención. Generalmente Chile está expuesto a numerosas amenazas naturales, sobre todo en las costas. Sin embargo, las marejadas son una de las más recurrentes y mucho más recurrentes que terremotos, que tsunamis, etc. Por lo tanto, hay que mirarlas con mucha atención. La verdad es que el desafío pasa por entender de que la zona costera es más que solamente un borde costero. Generalmente hablamos del borde costero, una línea imaginaria entre el contacto del océano y el continente. Sin embargo, esta zona
La zona costera confluye en múltiples intereses y usos. Hay actividad natural, hay intereses humanos, hay interacción entre lo humano y lo natural y claramente hasta hoy día en Chile la zona costera la hemos abordado sectorialmente. Existen distintos intereses, distintas normativas, pero claramente hoy día urgente... Turísticos, inmobiliarios, regulatorios, ¿cómo hacer para que esto conviva? Necesitamos una mirada integrada. Necesitamos un manejo integrado de la zona costera, donde todos los actores conversen, pero la prioridad sea la conservación, el cuidado y ciertamente la sintonía con esta zona que ciertamente que necesita urgentemente una mirada que nos permita proyectarnos hacia el futuro. Bueno, como tú siempre nos dices, conocer los riesgos para convivir mejor con nuestra naturaleza. Marcelo, como siempre, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Así será. Que estés muy bien. Buenas noches. Vamos ahora con otras informaciones. Carabineros va a iniciar una investigación a raíz de los hechos que le contábamos durante la jornada de ayer. Violencia ocurrida en Contulmo este martes. Los incidentes terminaron con 4 carabineros lesionados. Además, 2 camionetas quemadas. Pero también con denuncias de miembros de una comunidad mapuche que aseguran haber sido ellos agredidos por los funcionarios policiales. Mire. Fue la primera alerta. Personal de control de orden público llegaba a apoyar a carabineros del OS9. Las 2 camionetas en que se movilizaban habían sido quemadas tras un ataque ocurrido en el sector del Valle Licura, en Contulmo. De un total de 7 funcionarios policiales, 3 fueron trasladados con lesiones al Hospital Calbuyanca. Un cuarto fue derivado al Hospital Naval fuera de riesgo con una fractura en su mano. El cabo Montero ingresó anoche a través del servicio de urgencia al Hospital Naval, presentando un traumatismo grave de su mano izquierda, producto de un golpe con un objeto contundente que le ocasionó efectivamente una fractura. Para las autoridades, una emboscada mientras carabineros del OS9 desarrollaban investigaciones relacionadas con el delito de robo y hurto de madera en la zona. 4 carabineros que son lesionados por un grupo violentista. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. El nivel de violencia que vimos es algo que nos ha ocurrido otras veces. Un nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco sobre el que se comenzó a abrir otra arista con el paso de las horas. Me pegaron en el pie, me redujeron, me pegaron con la cacha de la pistola, al otro peña lo tiraron al piso, igual le seguían pegando, me pegaron patada en el brazo, le decía yo que tenía el brazo malo, me pegaron acá, me pegaron en la nariz, en el ojo. Para la comunidad Antonio Leviqueo, los incidentes comenzaron antes. 2 de sus miembros, dicen, fueron abordados por un grupo que se desplazaba en 2 camionetas blancas en medio de un camino. Los habrían amenazado y golpeado sin identificarse como carabineros. Si ellos andan en un procedimiento, ellos se tienen que identificar como carabineros, ya, y aquí tiene que ver, lógicamente, ellos tienen que andar con una orden del fiscal, ya, para ver el procedimiento que ellos andan haciendo. Si hubiese sido un actor diferente, que hubiesen llegado a conversar, a decir venimos a esto y esto otro, no hubiese pasado, pero el actuar de ellos fue violento. 2 incidentes sobre los que Carabineros iniciará una investigación. Todas las aristas, como dice algunas personas, van a tratar de decir y tener sus versiones, pero todo se tiene que investigar. Todo tiene que ser transparente, aquí no tiene que haber nada oculto. Por ahora no hay detenidos por la quema de las 2 camionetas. Desde el gobierno y la comunidad Antonio Leviqueo anunciaron la presentación de acciones legales, mientras este miércoles la subsecretaria Catherine Martorell viajó a la provincia de Arauco para reunirse con víctimas de violencia rural y alcaldes de la zona, tras una jornada particularmente violenta en el sector del Valle de Licura. A los 88 años y producto de un accidente cerebrovascular falleció Quino, el hombre que con su talento inolvidable marcó a varias generaciones en todo el mundo, el creador de Ella, que aparece aquí junto a nosotros, Mafalda, su personaje más querido. Esta niña contestataria, luchadora social, que no le gusta la sopa, fue traducida a 30 idiomas. Paren el mundo que me quiero bajar, es una de sus frases célebres que hoy queremos recordar. Es un día muy triste, murió Joaquín Salvador Lavado, conocido como el entrañable Quino, creador de tantas sonrisas y creador de tantas reflexiones. Una noticia que llega justo el día después de que Mafalda cumplió 56 años. Día triste no solo para Argentina, sino también para los millones de niños y adultos que tuvieron entre sus manos una de estas historietas de lenguaje universal, traducida en más de 30 idiomas. Me impresionó mucho en la mañana abrir Instagram
y empezar a ver a Mafalda en todos los cuadrados. Y ahí me di cuenta que Quino había muerto. Murió a los 88 años en su ciudad natal tras sufrir un accidente vascular. Genio del humor ácido y de la literatura, uno de los mejores dibujantes del planeta. Y es que en el mundo de los ilustradores, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, es todo un referente. Yo aprendí a leer con Mafalda, o sea, eran los libros para niños que habían en la casa. Y ese personaje nos mostró un mundo real, como imperfecto, pero en el cual íbamos a sobrevivir. ¿Qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Autor de innumerables personajes, pero sin duda el más recordado por siempre será Mafalda. Una niña de la clase media argentina que con humor crítico vivía preocupada de la sociedad de su país y de la paz mundial. Una niña luchadora contra la injusticia, tiras cómicas que traspasan generaciones. Como una vieja chica, sí, porque a la vez que era niña tenía cosas, pensaba cosas de adulto. A través de los dibujos él hacía críticas a la sociedad. ¿Será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Y así esta irreverente niña argentina que odiaba la sopa y que fue concebida en 1963 para promocionar electrodomésticos, se fue ganando los corazones de millones de personas en el mundo. Mañana cumplo ya 6 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Retrocedo un poco en mi pasado y ahí están mis 5 años. Y otro poco más allá, mis 4 años. Y luego mis 3 años, y mis 2 años, y mi 1 año y mi qué. Mafalda es definida como contestataria. Ella jamás se va a quedar callada, ella siempre se va a enfrentar a los problemas que se le van presentando en la vida con una mirada de una niña, pero adulta. ¿Puedes explicarme qué es eso de la Guerra Fría? Siempre relatando la vida cotidiana, la justicia social y nunca silenció su voz en política. Vietnam, la Guerra Fría y las dictaduras fueron temáticas que llevaron a que fuera censurado en varios países. Un autor que siempre, que nunca subestimó al público. Que nunca nos trató como idiotas. Nunca hizo un humor facilista. Varias veces fue reconocido. En el 2014 en España recibió el premio Principado de Asturias. En Chile, el 2015, la presidenta Bachelet le dio el premio Neruda, un artista que mantuvo un vínculo estrecho con Chile. Aquí vive su sobrino, el inspirador del hermano de Mafalda, Guille. Una gran pérdida para el mundo de la cultura y las artes. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Quino es recordarlo siempre. Hoy su obra y su legado cobran mayor importancia, un espejo de la realidad social, sobre todo para que las nuevas generaciones sigan leyendo y sigan disfrutando de Mafalda, la mayor creación de Quino, su única hija. Minutos jugó Arturo Vidal y salió con molestias. El Rey fue titular, al igual que Alexis Sánchez, que nuevamente fue una de las figuras del Inter. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Ambos jugadores del Inter fueron importantes en la goleada por 5-2 ante el Benevento. El cuadro de Antonio Conte mejora partido a partido y ya se postula como uno de los candidatos al Scudetto. Revisamos imágenes de inmediato del compacto y de esta victoria, esta goleada, donde tuvo a los dos chilenos con 3-1 a los 42, con celebración de Alexis Sánchez, que tuvo un buen partido. Y aquí... Seguro que hubo preocupación, pero cómo jugaron los chilenos, revisamos el trabajo de los dos nacionales en la siguiente. Es importante decirlo, Alexis Sánchez de entrada.
en el partido jugando con Arturo, el Rey Vidal también, el Rey Arturo. Primera vez ambos de titulares en Inter. En un principio todas las miradas iban para el Rey. Ahí estaremos atentos, la imagen del Rey Arturo. Vidal y su primera titularidad con el cuadro lombardo. Antonio Conte se atrevió con él y con Alexis, que desde un principio brilló. Otra vez Sánchez siendo importante, no en los últimos metros de la cancha, sino tirado atrás para el reparto del juego. Eso con respecto a Sánchez. Muy bien el Rey Arturo. Vamos a cualquier lado con Vidal, le peleamos a cualquiera, Vito. Un guerrero que comienza a dejar su sello en Inter. Giocare con Vidal è abbastanza facile, voglio dire. Jugar con Vidal es bastante fácil, conoce el calcio y es un campeón. Estoy feliz de que haya venido a ayudarnos. Podemos hacer grandes cosas. Quest'anno potremo fare grandi cose. El Inter baila al ritmo chileno. Sánchez y Vidal, como desde pequeños, unidos, van por un objetivo: quitarle el Scudetto a Juventus. El golpe en el muslo, el hielo de Arturo Vidal. Y estas imágenes seguro de Arturo Vidal preocuparon a Reinaldo Rueda, que este jueves entrega la nómina de La Roja. Cara, como la ve ahí, de preocupación. Hay bajas importantes, lesionados. También un jugador histórico que no estaría en los planes del técnico y quedaría fuera de los partidos entre Uruguay y Colombia. La realidad que tiene Reinaldo Rueda con los nominados a la selección. Está descartado Claudio Bravo. Todo comenzó con la baja en portería y a eso se sumó el mediocampo. Pulgar también está descartado. Si las bajas de Eric Pulgar y Claudio Bravo preocupaban a Reinaldo Rueda, este miércoles se conoció un duro golpe en defensa. Maripane hay dudas porque no ha jugado. Un desgarro en su pierna derecha tiene a Guillermo Maripán fuera de la convocatoria del Mónaco y prácticamente descartado para la doble fecha clasificatoria. Y citó el hielo de Arturo Vidal. Pero el colega del colombiano se encargó de devolverle el alma al cuerpo. Recibió un golpe, lo vi cojear y no dudé en cambiarlo. Después le pregunté cómo estaba y al parecer no fue nada serio. Probablemente el King esté disponible para jugar por La Roja, al igual que Mauricio Isla, porque si hasta hace poco se decía que Mauricio Isla cumple su cuarentena este sábado. Flamengo dio la luz de esperanza citando al histórico jugador. Isla estaría recuperado y Reinaldo Rueda, por su lado, se habría encargado de descartar al segundo máximo goleador de La Roja. ¿Eduardo Vargas va a volver a la selección? Vamos a pensarlo. Hace un tiempo ya lo excluyó por fútbol e indisciplina. ¿Es un tema futbolístico o extrafutbolístico? Las dos. 14 meses fuera de La Roja tuvo Reinaldo Rueda a Edu Vargas, aunque los elogios no han sido pocos. Muchacho que es noble, siempre que llega a la selección se transforma y logra eso. ¿Pero quién se transformará en el 9 de La Roja? Niklas está 100% confirmado, la disposición y sus ganas de venir. Y no solo hay ganas y disposición del joven Niklas Castro de 24 años, sino que también el delantero del fútbol noruego. Hoy en día está habilitado, hoy en día puede participar directamente por la selección. Este jueves se liberará la nómina y se acabarán los misterios, pero no la preocupación del técnico caleño. ¿Quiere ver goles? Revisamos imágenes de la Liga Española, fecha número 4, Real Madrid ante el Valladolid, victoria del equipo de Zidane por 1-0. Vinicius Junior, el brasileño, anota el 1-0 a los 20 del segundo tiempo. Con todas las dudas, hay una habilitación del rival, por eso seguramente el VAR lo habilitó. Por eso autorizó ese gol. Yo creo que Carnero la impulsa hacia atrás. Seguramente mañana ya la prensa española va a estar diciendo que otra vez ayudaron al Real Madrid. Se da habitualmente, ¿o no? Barley contra el Manchester City, Copa de la Liga, octavos de final. Y Rachid Sterling, el 1-0 para el Citizen. 35 del primer tiempo. Otra vez se repite Sterling a los 4 del segundo. El 2-0, pase del español Ferran Torres para la segunda cifra del cuadro de Guardiola. Y Ferran Torres ahora se la devuelve Sterling para el 3-0 definitivo. Hacemos un corte, pero al regreso te cuento qué pasa en Colo-Colo con esta tremenda crisis. Pausa y ya volvemos con más deportes.
Tras la caída de Montevideo, Gualberto Jara tendría las horas contadas. Blanco y Negro revisa este jueves la continuidad de su entrenador interino. El nombre de Gustavo Quinteros vuelve a rondar en Macul, donde además tienen claro que hay chances de avanzar en la Copa Libertadores y creen que el ex Católica podría ayudar en esa difícil tarea. Para el golpe de cabeza viene Terán. El tiro de esquina arriba, el cabezazo, gol de Peñarol. De alguna manera vamos a sacar adelante este mal paso que estamos teniendo. El remate, golazo. Seguir insistiendo, tratando de mejorar. Urreta Micaya al centro, golazo. Colo-Colo cerró su semana más negra en años con una goleada ante Peñarol, anteriormente derrota en Brasil, papelón ante Antofagasta y nueva caída en Libertadores. Definitivamente, 7 días para el olvido. Yo creo que íbamos mejorando hasta los goles, ¿no? Lo cierto es que el cacique se mantiene con vida y chances de pasar a la siguiente ronda de la Copa. Pese a ello, el hincha ya perdió la paciencia. Cerca de 300 fanáticos colocolinos se manifestaron este miércoles en las afueras del Monumental. Los dardos venían con nombre. Pero el descontento también es contra la gestión de Blanco y Negro, que en la derrota frente al equipo uruguayo ve otro golpe a su administración. Luego ya tuvimos que remar contra los resultados. Y todo indica que esas remadas fueron las últimas de Jara con el primer equipo. El directorio Albo sabe que aún hay chances de pasar de ronda y si no de ir a Sudamericana. Por eso los votos irían por cambiar el técnico. La primera opción es para Gustavo Quinteros, lo que significaría un alto costo para el club, que por lo demás sufre de millonarias pérdidas. Este jueves en reunión de directorio se votaría la chance de hacer un esfuerzo y traer al ex técnico de Católica. Colo-Colo y un presente más negro que blanco, Jara en la cuerda floja y Quinteros con el teléfono encendido. En Macul analizan en cómo afrontar el complejo escenario. Y estamos de regreso. Cada cierto tiempo nuevos rumores sobre el estado de salud de Michael Schumacher aparecen. Ahora esta vez fueron revelados en un reality show en Italia por una expareja de un amigo, quien habría contado su real condición física y que estaría viviendo, escuche bien, en España. Cada cierto tiempo el enigma de Michael Schumacher remece el ambiente. A casi 7 años de su trágico accidente que cambió la vida del 7 veces campeón de Fórmula 1, su salud sigue siendo un secreto de Estado. Claro que con algunos rumores. Su nombre es Elisabetta Gregoracci, exmujer de Flavio Briatore, uno de los íntimos amigos de Schumacher. Sin ningún filtro, la modelo entregó información confidencial sobre el real pasar del Kaiser. No habla, se comunica con los ojos. Solo 3 personas pueden visitarlo y yo ya sé quiénes son. Se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en su casa. De Suiza voló a Mallorca. La familia se trasladó a una millonaria mansión que adquirió en el 2017 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en poco más de 30 millones de euros. Acondicionado como clínica, el complejo residencial cuenta con 2 piscinas. Está rodeada de lujosos jardines, un helipuerto y tiene una privilegiada vista al mar, en un total de 15.000 metros cuadrados, donde estaría alojado Schumacher. Rumores y nuevos antecedentes de Michael justo cuando su hijo Mick, de 21 años, comienza a escribir su propia historia. Elegido el Rookie del Año, su estreno en Fórmula 1 se aproxima al margen de la salud de su padre. Tengo muchas ganas de comenzar con las pruebas. Ha pasado un tiempo desde que no conduzco. Conozco el auto desde el 2004 y espero con ansias el momento. Mick Schumacher debutará en el Alfa Romeo en el Gran Premio Germano. Una fecha especial y simbólica que su padre seguramente disfruta a su manera. Y con la información del Kaiser alemán finalizamos el bloque deportivo, comerciales, pero usted continúa informándose en 24 horas Central. Que esté muy bien, buenas noches.
24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque este miércoles comenzó el 5º pago del ingreso familiar de emergencia que va en ayuda de las familias más vulnerables y que han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia. Usted se pregunta, ¿cómo saber si es o no beneficiario? Es muy sencillo. Ingresa a 24horas.cl, nuestro portal, y ahí va a encontrar todos los detalles para este beneficio. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. No se pierda ahora un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfrute. Que tenga buenas noches.